Hola nuevamente chicos, el día de hoy vamos a ver otro tema del grado sexto del área de matemáticas que tiene que ver con las unidades de volumen. Les recuerdo que nosotros solo contestamos una pregunta por video, por eso es que esta es la parte de unidades de volumen 3, porque ya hay otras dos anteriores con las dos primeras preguntas de a partir de esta información. Bueno, entonces si ustedes quieren ver las respuestas a esas preguntas, yo los invito muy amablemente a que los vean. Además que ustedes saben que siempre van a aprender mucho. ¿Listo? Y allá están las respuestas, está el desarrollo, está el tema del volumen, está todo esto para que ustedes aprendan muchísimo, ¿vale? Igual de todas maneras, yo siempre en todos los videos trato de hacer una recapitulación y volver a explicarles el tema. Con eso, quienes no hayan visto los primeros videos, pues de todas maneras entienden bien el tema, ¿vale? Entonces, vamos a ver algo de la parte de volumen, pues qué es el volumen, ¿no? Las unidades en las que se puede medir el volumen y cómo podría yo medir el volumen ya en la práctica, ¿listo? Porque la idea es que nosotros podamos aplicar este conocimiento a la práctica como tal y no simplemente que quede en teoría y que no nos sirva para la vida real. Bueno, entonces vamos a ver primero la información y ahí sí pasamos a la pregunta. Bueno, y la información me dice así. Las preguntas desde la 15 a la 17 se responden de acuerdo a la siguiente información. Como yo ya les dije, en este video solo vamos a contestar la pregunta 17 porque la 15 y la 16 están en los videos previos y nuevamente les extiendo la invitación para que vayan y los vean, ¿vale? Y la información me continúa diciendo, para medir líquidos se utilizan las medidas de capacidad. La unidad principal, para medir la capacidad es el litro, que es la cantidad de líquido que cabe en un recipiente cuyo volumen es 1 decímetro cúbico. Un litro es igual a 10 decilitros, un decilitro es igual a 10 centilitros y un centilitro es igual a 10 mililitros, ¿vale? Entonces básicamente aquí nos está diciendo que yo puedo medir el volumen de las sustancias y eso es completamente cierto, porque ¿qué es el volumen? A ver, si ustedes no se acuerdan, igual de todas maneras yo estoy aquí para explicarles y el volumen básicamente es el espacio que ocupa un cuerpo, ¿listo? Entonces lo vamos a ir anotando acá. Volumen es el espacio que ocupa un cuerpo. Un cuerpo, ¿listo? Y ese espacio que ocupa un cuerpo no lo puede ocupar ningún otro cuerpo, ¿listo? Porque, por ejemplo, si yo estoy aquí sentada enfrente del computador, pues nadie puede venir a ocupar este mismo espacio que yo estoy ocupando en este momento sin que yo me mueva. Obviamente, yo siempre voy a estar ocupando un espacio específico en el planeta que no otra persona puede ocupar. ¿Listo? Obviamente ustedes van a decir, ay, profe, pero yo, por ejemplo, si yo me siento en una silla, en ese momento nadie se puede sentar ahí, pero si yo me paro, esa otra persona viene y se sienta ahí, o sea que estaría ocupando el mismo espacio. No porque ustedes no están ocupando el mismo espacio al mismo tiempo. ¿Listo? Y no hay forma de que ustedes dos se unan de tal forma que pasen a ser un solo cuerpo o un solo espacio que ocupen. No, eso no se puede hacer bajo las leyes de la física, no nos permite hacer eso. ¿Listo? Hay teorías que, por ejemplo, dicen que en los agujeros negros, como se rompen las leyes de la física, pues sí se podría hacer algo de ese tipo, pero en la práctica tienen que tener en cuenta que un cuerpo no puede ocupar el mismo espacio que otro cuerpo al mismo tiempo. ¿Listo? Y cada cuerpo, bien sea el cuerpo humano o un objeto o un líquido o un gas o lo que sea, siempre cada cuerpo básicamente tiene un espacio asociado a sí mismo que llamamos volumen. Y ese volumen está asociado a las dimensiones nuestras. Porque acuérdense que nuestro mundo está en 3 dimensiones. ¿Listo? ¿Cuáles son esas 3 dimensiones? Largo, alto y ancho. Y si quieren lo colocamos acá para que no se nos olvide. Entonces nuestro cuerpo es 3D y todos los objetos son 3D. Eso quiere decir que todos los objetos tienen un largo, un alto y un ancho. Bueno, por más pequeño que sea, siempre va a ser así. Por ejemplo, piensen en un insecto. Un insecto es súper chiquitito y pensemos, por ejemplo, en un mosquito. Un mosquito es muy pequeño, ¿cierto? Bueno, hay algunos grandotes que son
terribles, son súper feos, pero hay unos chiquititos que son los que nos pican, ¿cierto? Y ustedes los han visto, son muy pequeños, entonces uno diría, pero bueno, ellos no tienen largo, alto y ancho. No, sí lo tienen. Así sea de milímetros o así sea de nanómetros, o no importa la dimensión en que la medida en que yo trabaje como tal, siempre van a tener las tres dimensiones, un largo, un alto y un ancho. Y con esas tres dimensiones yo puedo calcular un volumen o puedo decir que ese objeto ocupa un espacio en el universo. ¿Listo? Y pues ya yéndonos, digamos, a la parte aquí de los líquidos, porque miremos aquí la información, nos dice básicamente que la medida más o la medida principal para saber el volumen de un líquido es el litro. Bueno, entonces básicamente aquí nos están diciendo que yo puedo medir los volúmenes de cualquier cuerpo, porque como yo les decía, todos los cuerpos tienen un volumen específico y los diferentes estados de la materia que tenemos, el estado sólido, el estado líquido y el estado gaseoso, a todas estas tres sustancias o a estos tres tipos de estado les puedo medir el volumen. Yo puedo medir el volumen de un sólido perfectamente, yo puedo tomar una regla, un metro o alguna cosa, medir el largo, el alto y el ancho y ya con eso sacar el volumen. O con un líquido, pues ya yo no le puedo medir a un líquido el alto, el largo y el ancho porque acuérdense que el líquido no tiene una forma definida, ¿cierto? Entonces el líquido ya no le mido el volumen de la misma manera en que yo le mido el volumen a un sólido porque son dos tipos de estados diferentes. Pero el líquido igual yo tengo mis instrumentos, mis contenedores específicos para medir el volumen de un líquido. Y lo mismo pasa con los gases. Bueno, aquí es importante y quiero algo que tengan algo en cuenta y es que el litro no es que sea la unidad principal, pero sí la más usada, ¿listo? Porque es que cuando yo digo unidad principal es como si esa fuese la más importante de todas las unidades que hay para medir volúmenes, pero eso no es cierto. Por ejemplo, en el sistema internacional utilizamos una medida que es el metro cúbico. Y el metro cúbico es aquí para el sistema que utilizamos en Colombia, ¿listo? Para medir volúmenes, ¿no? Pero si yo voy a otro sistema, por ejemplo el sistema inglés, que es el sistema que utiliza Estados Unidos, Gran Bretaña y algunas partes de Europa, ese sistema ya no tiene el metro cúbico como unidad principal. Bueno, entonces cuando aquí me dicen la unidad principal, realmente el término está mal usado porque porque no quiere decir que el litro sea la unidad más importante para medir volúmenes, sino que es la más usada de todos, ¿vale? ¿Y por qué pasa que es la más usada? Pues porque nosotros hemos visto que todos los productos que nos venden a nosotros vienen en términos de litros. Por ejemplo, si ustedes van a comprar jabón líquido en la tienda, por ejemplo en un Éxito o en un Surtimax o en la tienda, inclusive en la tienda de barrio, si ustedes van a comprar jabón líquido, viene en litros. Si van a comprar gaseosas, por lo general viene en litros o mililitros. Si van a comprar yogur, también vienen unidades de litros y mililitros. Entonces básicamente casi todos los líquidos que nosotros podemos encontrar en el mercado vienen en términos de litros y mililitros, ¿vale? Y por eso es que es la unidad más usada, no la unidad principal, ¿vale? Vamos a colocar aquí la unidad más usada. Perfecto. Bueno. Y pues acá también me está explicando que el litro es igual a un decímetro cúbico y que un litro también es igual a 10 decilitros, un decilitro es igual a 10 centilitros y un centilitro es igual a 10 mililitros, ¿vale? Entonces vamos a ver cómo podría yo medir un volumen de manera más práctica, ya que sabemos un poco más sobre las unidades. Y después de eso pasamos a ver la pregunta, bueno. Entonces, volvamos aquí a donde estábamos. Entonces, aquí me dice que, bueno, vamos a colocarlo acá. Bueno, colocémoslo por acá. Me dice que un litro es igual a un decímetro cúbico. Y ustedes dirán, pero bueno, ¿por qué un decímetro cúbico? Entonces, yo puedo tomar un cubito y ustedes saben que un cubito es una unión de varios cuadraditos, ¿cierto? Y los cubitos pues tienen todos, absolutamente todos, sus lados
iguales. ¿Listo? Entonces vamos a colocarlo acá. Perdón que esos cuadrados realmente no se ven muy cuadrados, pero bueno. Entonces, si yo quiero medir, por ejemplo, el volumen de este cubito de acá, ¿qué hago? Simplemente voy, tomo un metro, que lo puedo sacar prestado a mi mamá o a mi papá, lo que sea, o una regla, y yo mido el lado de el cubito. Como yo sé que todos los lados del cubo son exactamente iguales, pues entonces yo simplemente mido uno de ellos y ya tengo todos, ¿vale? Entonces, aquí no hay ningún problema y yo pues no tengo que ponerme a tomar muchas medidas, como si me tocaría, por ejemplo, no sé, si yo quisiera medir el volumen de un ser humano o si quisiera medir el volumen de una piedra o algo así. Bueno, y después de medir los tres lados, pues yo simplemente utilizo la ecuación para hallar el volumen de un cubo o el volumen de un prisma, y esa ecuación me dice que el volumen de un de un cubo es lado por lado por lado. ¿Sí ven? Siempre tenemos en cuenta tres dimensiones: largo, alto y ancho. ¿Listo? Porque básicamente todos los cuerpos tienen esas tres dimensiones. Incluso una hoja de papel. Piensen en una hoja de papel y verán que ustedes siempre han visto casi que solo dos dimensiones, el largo y el ancho, ¿no? Pero el alto casi nunca lo ven. Pero sí, la hojita tiene un grosor, así sea muy delgadita, pero tiene un grosor, y ese básicamente sería la tercera dimensión de la hojita que ustedes tienen. Bueno, entonces yo tengo ese cubito y es fácil medirlo con una regla, con un metro, cualquier digamos instrumento de medida de longitud. Yo mido la longitud de ese lado, la multiplico por el mismo, o sea, la multiplico 3 veces y ya me da el volumen. Lo mismo es para un prisma, que un prisma que es básicamente lo mismo que un cubito, pero con rectángulos, es la mezcla de cubitos y rectángulos. Bueno, pero pues no me voy a poner a dibujarlo porque es básicamente lo mismo. Bueno, pero ¿qué pasa si yo quiero medir, por ejemplo, el volumen de una piedrita? Imagínense ustedes midiendo el volumen de una piedra con una regla. Sería muy curioso porque una piedra por lo general no tiene una forma regular. Eso quiere decir que sí tiene un alto, un largo y un ancho, pero dependiendo del lado donde lo vea yo, ese largo, ese alto y ese ancho van variando. ¿Listo? Entonces imagínense, yo tendría que tomar muchísimas medidas para poder saber, bueno, en esta parte el largo es tanto, el alto es tanto, el ancho es tanto. Bueno, eso es para esta parte. Ahora para esta parte el largo es esto, el alto es esto y el ancho es esto. Imagínense haciendo ese proceso muchísimas veces. Pues va a ser muy, muy dispendioso. Porque lo que les decía, la piedra puede tener muchísimos lados irregulares, ¿vale? Entonces, ya alguien nos hizo el favor de diseñarnos un método para medir volúmenes de objetos no regulares. Y es realmente muy, muy fácil. Y este se llama el principio de Arquímedes. Alguien muy pilo, que se llamaba Arquímedes, desarrolló un principio pues que recibe su nombre y que nos ayuda a medir los volúmenes de objetos no regulares. ¿Listo? Y ustedes dirán, bueno, pero ¿cómo funciona esto? Y ya les voy a explicar. Primero entendamos un poquito cómo hizo Arquímedes para llegar a esto. Entonces Arquímedes era un sabio, si mal no recuerdo, él era de origen griego. Y él se estaba bañando un día en su tina normalmente, porque ellos no tenían duchas como las que tenemos nosotros ahorita, sino tenían una tina y ellos llenaban la tina y pues se bañaban ahí. Entonces él llenó la tina normalmente para bañar y se sumergió. Al sumergirse él se dio cuenta obviamente que ese volumen, o bueno, el nivel de agua subía. Y él dijo, ¿a qué será equivalente ese volumen de agua que está subiendo? Porque yo estoy viendo que el volumen de agua sube, digamos, o el nivel de agua sube y hay un volumen de agua desplazado. O sea, al yo introducirme dentro del agua, como mi cuerpo tiene un espacio que debe ocupar, pues ese cuerpo desplaza el espacio que estaba ocupando antes el agua. Acuérdense lo que yo les decía de una persona sentada en una silla, está ocupando ese espacio y la única forma para que yo pueda ocupar ese espacio donde ella está es que esa persona se mueva de ahí. Lo mismo pasa con el agua. Si yo quiero sumergirme en agua, la única forma de que yo pueda ocupar ese espacio o estar ahí es que yo ocupe básicamente el espacio que estaba antes ocupando el agua y desplace el agua. ¿Listo? Entonces,
Arquímedes se dio cuenta de eso, de que al sumergirse su cuerpo, desplazaba agua, un cierto volumen, y él decía, bueno, ¿para qué me servirá eso? Y después de muchos experimentos, él se dio cuenta que el volumen de agua desplazado era igual al volumen de su cuerpo. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, si su cuerpo había desplazado 30 litros de agua, querría decir que esos 30 litros de agua son equivalentes al volumen de su cuerpo o al espacio que su cuerpo ocupaba. ¿Listo? Él utilizó esto lamentablemente para que castigaran a alguien porque el rey del sitio donde vivía Arquímedes mandó a hacer una corona al herrero. Y obviamente ustedes saben que a los reyes les gusta que hagan sus cosas en oro. Entonces él pidió al herrero que le hiciera la corona en oro. Y el herrero le hizo muy juicioso la corona. Sin embargo, cuando se la entregó al rey, el rey dijo, esto no es de oro. El herrero juraba y rejuraba que sí era de oro, pero el rey, pues en su experticia de los metales, en su conocimiento de los metales, dijo, no, esto no es oro. Pero ¿cómo hago yo para probar que esto no es oro? Así que le pidió a Arquímedes que comprobara que la corona no era de oro. Arquímedes dijo, bueno, ¿cómo pruebo yo esto? Y como él ya había desarrollado el principio que les hablé anteriormente, pues él dijo, bien, el oro tiene una densidad particular, porque acuérdense que cada material tiene una densidad que lo identifica. Entonces él dijo, el oro tiene una densidad que lo identifica normalmente. Y ese dato yo ya lo sé, porque ese ya se sabía. Dijo, pero ¿cómo hago yo para saber la densidad de esta corona? Así que dijo, bueno, la densidad es masa sobre volumen. La masa es fácil de sacarla y cogió y puso la corona en una balanza y ya tenía la masa. Dijo, pero el volumen, ¿qué voy a hacer? Pues lo voy a depositar en agua, ¿cierto? Y el volumen que esa corona desplace cuando yo la sumerja en agua va a ser igual al volumen de la corona. Y resulta que él hizo su experimento y todo, y calculó la densidad de la corona y resulta que no coincidía con la densidad del oro y por ende esa corona no era de oro. ¿Listo? Y pues con eso obviamente asesinaron al herrero porque pues le había mentido, le había engañado completamente al rey al hacerle una corona que no era de oro. Bueno, entonces esa es un poco la historia de cómo surgió el principio de Arquímedes y vamos a hacer un dibujito como para entenderlo mejor, ¿vale? Entonces el principio de Arquímedes, como les decía, me sirve para medir los volúmenes de un objeto que no es regular y vamos a ver por qué. Porque si yo tengo, por ejemplo, aquí una probeta es como un tubito con una basecita para que se pueda parar sobre una mesita o sobre un escritorio, lo que sea. Este aparatito se utiliza, o este instrumento se utiliza para medir volúmenes en el laboratorio. ¿Por qué? Pues porque permite la medición de volúmenes de líquidos con exactitud. Bueno, entonces yo puedo tener aquí mi nivel de agua. Entonces yo lleno mi probeta con un cierto nivel de agua que yo ya sé. Por ejemplo, 6 centímetros cúbicos. Listo, la llené con ese volumen de agua. Y yo tengo una piedrita a la cual le quiero medir el volumen. ¿Por qué? Pues porque eso fue el objeto que yo pensé ahorita, ¿vale? Y yo, como sé que la piedra es irregular, pues no la puedo medir así, porque pues no voy a poder. Así que la meto aquí dentro del agua que ya había colocado. Al sumergir la piedrita en el agua, pues el nivel va a subir, ¿cierto? Y digamos que subió a 9 centímetros cúbicos. O sea, yo veo, por eso es que lo puse en una probeta, pues para ver cuánto es el volumen inicial y a cuánto sube, ¿vale? Al ya ver esto, entonces yo digo, ¿cuántos centímetros cúbicos subió el volumen? 3 centímetros cúbicos, porque pasó de 6 a 9. Quiere decir que el volumen que se desplazó o que esta piedrita desplazó es 3 centímetros. O sea que eso quiere decir que el volumen desplazado es igual al volumen de la piedra y por ende, entonces el volumen de la piedrita sería 3 centímetros. Obviamente este es en el ejemplo que yo les estoy dando, pues para que entendamos un poco mejor de qué era lo que trataba al principio de Arquímedes, ¿vale? Esto yo lo puedo hacer con un cuerpo humano, lo puedo hacer con, a ver, pensemos en otro objeto irregular. Lo puedo hacer con un grano, por ejemplo, de arroz, con un grano de garbanzo, con un frijol, con cualquier objeto que yo vea que tiene una forma irregular. Yo puedo simplemente sumergirlos en agua, ver cuántos centímetros cúbicos o cuánto volumen sube
el nivel de agua y ya con eso sé cuánto es el volumen del objeto. ¿Listo? Entonces ahora sí vamos a ver la pregunta y la vamos a contestar. A ver, bueno. Entonces la pregunta nos dice lo siguiente. Si el volumen del cántaro es 40 decímetros cúbicos, la capacidad del jarrón es A, 5 litros, B, 2 litros, C, 10 litros y D, 40 litros. Y ahorita ustedes me imagino que están que se agarran de los cabellos porque dicen, bueno, ¿y dónde vimos lo de cántaro? Porque lo de cántaro no estaba ni en la información inicial ni en la información que les acabo de explicar, ¿cierto? Por ningún lado estaba la parte del cántaro, ni hablaban de jarrones ni nada. Bueno, y esta parte viene de la pregunta 15 que sí decía algo al respecto, ¿vale? Por eso es muy importante que ustedes siempre lleven como una secuencia de los videos para que puedan entender toda la información, porque por lo general siempre tenemos 2 o 3 preguntas sobre la misma información y todas digamos que son secuenciales muchas veces o van asociadas unas a otras. Entonces es importante por eso que ustedes estén al tanto de todas las preguntas, pero igual pues yo les voy a decir de qué trataba esa pregunta. Entonces ahí nos decía en la pregunta 15 que básicamente había un chico que quería llenar un cántaro con leche y tenía 2 formas de llenarlo. Tenía ollas y jarrones para llenar el cántaro. Que el cántaro es una vasijita grande para depositar líquidos. ¿Listo? Como un barril parecido o como un balde grande. Listo. Pero entonces él para llenar ese cántaro tenía ollas y jarrones. Y él nos decía que con 5 jarrones, que si él llenaba 5 jarrones de leche, eso equivalían a una olla. O sea, con esos 5 jarrones de leche podía llenar una ollita. ¿Listo? Y que para llenar el cántaro no necesitaba 5 jarrones, sino necesitaba más porque el cántaro era más grande que la olla. Entonces necesitaba 20 jarrones para llenar el cántaro. ¿Vale? Bien. Entonces, vuelvo y repito. Él tenía, para llenar ese cántaro, tenía ollas y jarrones. Y decía que con 5 jarrones llenaba una olla y que con 20 jarrones llenaba todo el cántaro. Y él también en el ejercicio nos decía que el cántaro era igual a 40 litros o tenía una capacidad de 40 litros. ¿Listo? Estos datos yo no me los estoy inventando ni nada, sino es vienen de la pregunta 15. ¿Listo? Entonces, el volumen del cántaro o la capacidad que tenía el cántaro era de 40 litros. Bueno, y pues yo ahí me doy cuenta, por ejemplo, en la pregunta 15 me preguntaban ¿cuántas ollas se necesitan para llenar el cántaro? ¿Listo? Porque me decían, bueno, con 5 jarrones yo lleno una olla, con 20 lleno el cántaro, pero ¿qué pasa si yo quiero llenar el cántaro no con jarrones, sino con ollas? ¿Cuántas ollas necesitaría para eso? Y pues era fácil porque la vez pasada lo hicimos y dijimos, miren, si con 5 jarrones se llena una olla y con 20 un cántaro, eso quiere decir que yo necesitaría 4 ollas para llenar el cántaro. ¿Listo? Porque 4 ollas es equivalente a lo mismo que serían 20 jarrones. ¿Listo? Bien, pero acuérdense que la olla es más grande que el jarrón, pero el cántaro es más grande que la olla. ¿Listo? Bien, entonces, vuelvo y repito. 5 jarrones llenan una olla y como yo quiero llenar el cántaro no con jarrones sino con ollas, yo tengo que utilizar 4 ollas porque esas 4 ollas es equivalente a los mismos 20 jarrones. ¿Vale? En capacidad, ¿no? En volumen. Y pues que el cántaro, vuelvo y les repito, tiene una capacidad de 40 litros, ¿vale? Ahora me está diciendo que el cántaro tiene una capacidad de 40 decímetros cúbicos. ¿Por qué 40 decímetros cúbicos? Ustedes dirán, ay, pero la profe me está diciendo que son 40 litros y ahora el problema me dice que son 40 decímetros cúbicos. ¿Cómo voy a hacer la conversión? Y no, ahí no tienen que hacer conversión porque 40 litros es lo mismo que 40 decímetros cúbicos, porque eso sí ya no lo decía en la información, que un litro es igual a un decímetro cúbico. Y si no estoy mal, yo se los había colocado acá, mírenlo acá, ¿vale? Entonces, un litro es igual a un decímetro cúbico, o sea que
40 litros, pues son iguales a 40 decímetros cúbicos. Por eso es que ahí colocaron esa unidad. ¿Listo? No se preocupen, es exactamente lo mismo. Estos 40 decímetros cúbicos es igual a 40 litros. Ahora, a partir de este volumen que está acá, me están preguntando el volumen de un jarrón. Bueno, y ya en el problema me habían dicho lo siguiente, miren. Un cántaro equivale a 4 ollas y equivale a 40 litros, ¿vale? Y también un cántaro equivale a 20 jarrones, o sea, con 20 jarrones lleno un cántaro. Y pues lo que tengo que hacer aquí es tomar este volumen total del cántaro y dividirlo en los 20 jarrones para saber cuánta capacidad tiene cada uno de los jarrones, porque todos los jarrones son del mismo tamaño, son del mismo tipo, son igualitos entre todos. Bueno, entonces simplemente cojo y digo, ok, 40 litros es el tamaño o la capacidad total de el cántaro, pero ese cántaro se compone de 40 jarrones o se llena con 40 jarrones. Bueno, y ya cuando yo haga esta división, pues ya voy a saber cuánto es el volumen de cada uno de los cántaros. Bueno, entonces 40 litros dividido en los 20 jarrones, eso me da, yo quito este 0 de acá con este 0 de acá, me da 4 dividido 2, me da 2 litros por cada jarrón. ¿Listo? ¿Qué quiere decir esto? Que cada jarrón tiene un volumen de 2 litros. Y vuelvo y repito, como un cántaro son 40 litros y yo también sé que el cántaro se llena con 20 jarrones, pues simplemente divido el volumen total del cántaro en el número total de jarrones y eso me va a dar el volumen de cada jarrón. ¿Listo? Entonces en este caso, el jarrón tiene, como les decía, 2 litros de capacidad o volumen. Y vamos a mirar entonces en este caso que la respuesta es la B. ¿Listo? Los jarrones o cada jarrón tiene un volumen específico de 2 litros. ¿Listo, chicos? Entonces ya tenemos nuestra respuesta, ya sabemos un poco más sobre el volumen, sobre sus unidades, sobre cómo medirlos y nos vemos en una próxima oportunidad. ¡Chao!